los campos de concentración nazis, la crueldad no conocía límites. Se diseñaron métodos de tortura tan perversos que superaban cualquier umbral de dolor imaginable, transformando la muerte en un lento y angustioso suplicio. Entre todos ellos, hubo uno que destacó por su simplicidad sádica y su efectividad demoledora. En el columpio de Vogler no era un instrumento complejo, ni requería una tecnología avanzada. Su horror residía en la genialidad macabra de su diseño, destinado a destrozar el cuerpo y quebrar el espíritu de quien tuviera la desgracia de ser atado a él. Lo llamaban el Vogler Schaukel, y su mera mención era suficiente para helar la sangre de los prisioneros de Auschwitz. Su inventor Wilhelm Vogler, un oficial de las SS, conocido por su sadismo extremo, no buscaba solo obtener confesiones. Su objetivo era la dominación total, la aniquilación completa de la dignidad humana a través de un dolor tan exquisito que resultaba casi imposible de describir. Se rumoreaba entre los reclusos que Vogler perfeccionó personalmente cada detalle de su creación, probando diferentes ángulos y fuerzas para maximizar la agonía. La verdad más aterradora, sin embargo, no era solo el instrumento en sí, sino la mente que lo concibió. Un hombre común, un padre de familia, que después de una jornada de torturas, volvía a su hogar como si nada hubiera pasado. Este columpio no era solo un artefacto de madera y metal, era la materialización de la maldad más pura y burocrática. Un secreto a voces en el infierno de Auschwitz, que prometía una sola salida a la muerte. Quienes lo veían sabían que estaban presenciando el preludio de una de las experiencias más brutales que podía concebir el ser humano, un viaje sin retorno hacia el abismo del sufrimiento. Y así, con la eficacia de una máquina y la frialdad de un verdugo, el columpio de Vogler se balanceaba, escribiendo con gritos silenciados uno de los capítulos más oscuros de la historia. El procedimiento era grotesco en su ritualística sencillez. La víctima, a menudo ya debilitada por el hambre, los trabajos forzados y el constante terror, era llevada a una celda especial dentro del bloque de la Gestapo en Auschwitz, conocida como la Baja Kau Vogler. Allí, el artefacto esperaba una estructura tosca de madera que, en cualquier otro contexto, podría haberse confundido con un aparejo de gimnasia. Consistía en un travesaño horizontal, suspendido aproximadamente a 1 metro del suelo por 2 soportes laterales. La simplicidad era, una vez más, parte de su terror. Al prisionero se le obligaba a desnudarse, un acto inicial de humillación, destinado a eliminar cualquier último resquicio de intimidad y resistencia. Luego, se le ataban las manos a la espalda. Era en este momento cuando llegaba el elemento clave, una barra de metal o una pértiga, se pasaba por detrás de sus rodillas y por encima de la curva de sus brazos, de modo que el cuerpo quedaba forzado en una posición flexionada totalmente vulnerable. Acto seguido, las muñecas atadas se elevaban y se fijaban al travesaño horizontal, dejando a la persona colgando boca abajo, suspendida únicamente por sus extremidades retorcidas. Esta era la posición inicial del Vogler Schaukel, un columpio humano listo para ser mecido hacia la locura. El verdadero suplicio comenzaba con el balanceo. Los verdugos, bajo las órdenes directas de Vogler, o por iniciativa propia imitando su sadismo, empujaban a la víctima con fuerza. El cuerpo, colgando en ese equilibrio precario, se convertía en un péndulo de agonía. Con cada oscilación, el peso completo del torso tiraba de las articulaciones de los hombros, que se dislocaban lentamente en un crujido sordo y profundo, que el propio condenado podía oír y sentir dentro de su cuerpo. Pero el dolor articular era solo el preludio. La posición invertida y la presión constante sobre el diafragma hacían que la respiración se volviera un esfuerzo angustioso, una lucha por cada bocanada de aire que se mezclaba con los gritos. Y luego llegaban los golpes. Vogler y sus secuaces utilizaban porras de goma, palos o látigos para azotar las plantas de los pies, la espalda, los glúteos y los genitales de la víctima, mientras ésta se balanceaba indefensa. Cada impacto, además del dolor lacerante, aumentaba la oscilación,
creando un círculo vicioso de movimiento y tormento. Los gritos se transformaban en alaridos desgarradores, pero estos sonidos eran un lujo que a menudo no se permitía. A los prisioneros se les amordazaba o se les tapaba la boca con trapos para ahogar sus voces, convirtiendo su agonía en un espectáculo mudo y grotesco, solo para los ojos de sus verdugos. Los efectos físicos iban más allá de la dislocación y los hematomas. La posición invertida durante periodos prolongados provocaba una congestión masiva en la cabeza y el pecho. Los vasos capilares de los ojos y el rostro estallaban, tejiendo una máscara de sangre bajo la piel. Algunas víctimas sufrían hemorragias nasales y auditivas. El dolor era tan extremo que muchos perdían el conocimiento, solo para ser reanimados brutalmente con cubos de agua helada o sales, solo para reiniciar el ciclo de dolor. Psicológicamente, la tortura era una aniquilación de la esperanza, la absoluta impotencia, la vulnerabilidad total de estar atado y balanceándose como un animal de carnicería. Quebrantaba la voluntad más férrea. No se trataba solo de infligir dolor para obtener una confesión, que a menudo era inventada bajo tal tormento. Se trataba de demostrar el dominio absoluto del verdugo sobre el cuerpo y el alma de la víctima. El columpio era un instrumento de tortura de rutina para los presos políticos, los miembros de la resistencia o cualquier prisionero señalado por una infracción menor. Se tiene testimonio de su uso en figuras como la joven francesa Charlotte Delvaux, quien sobrevivió para relatar en sus escritos la experiencia deshumanizante, describiendo cómo el tiempo se detenía y el universo se reducía a una única e interminable sensación de dolor desgarrador. Otros, como el prisionero político Józef Szarankowicz, futuro primer ministro de Polonia, también fueron sometidos a él, saliendo con el cuerpo destrozado y el espíritu